UNRE publicó los resultados de la prueba de transición universitaria, dando paso así a la postulación de estudiantes a distintos planteles de educación superior. Queremos saber cómo se va a desarrollar el proceso, también cuál es el balance que se ha hecho con respecto a esta PDT. Para eso ya estamos en contacto con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. Gracias por acompañarnos. A ver, comencemos primero con el balance. ¿Qué se saca limpio de esta prueba de transición universitaria? Primera vez que se realiza, tenía cambios, había alta expectativa. Lo comentamos varias veces también aquí en Canal 24 Horas con usted, en un año distinto, complejo para los estudiantes en términos de preparar una prueba que también era bien desafiante. Siempre lo ha sido, pero cuando hay cambios, cuando hay una mirada con respecto a esto, había que llegar al día de hacer las pruebas en distintos días y al día de hoy a recibir los resultados. Exactamente. Y sobre esto, Nicolás, podríamos hablar extensamente, pero si tuviera que resumir cuáles son las dos principales conclusiones que extraemos después de tener los resultados de esta prueba de transición, te diría que son fundamentalmente dos. La primera es que la prueba se pudo rendir muy exitosamente en un contexto tremendamente adverso como es el de la pandemia. ¿En qué se ve reflejado esto? En que más del 85% de los jóvenes inscritos, finalmente rindió la prueba, lo cual es superior al 82% que tuvimos el año pasado. Junto con eso, y dentro de esta primera gran conclusión, es que no hubo focos de contagio. Y en definitiva, todos los protocolos sanitarios que adoptamos junto con el Ministerio de Salud probaron ser tremendamente exitosos a efectos de garantizar la seguridad sanitaria de todos quienes rindieron la prueba. Eso es un primer gran punto que vale la pena ser destacado. Pero lo segundo también es que, una de las razones principales por las cuales nosotros nos la jugamos por este cambio de eliminar la PSU y reemplazarla por la prueba de transición, es que estábamos convencidos de que la construcción, el diseño de estas nuevas pruebas podía reducir de base las brechas que se producen en distintos niveles de la educación de nuestro país. Pues bien, así ha quedado demostrado a la luz de los resultados que hemos visto el día de hoy. Y más aún, en el contexto de la pandemia, hubo mucha gente, Nicolás, hubo expertos que dijeron es probable que en un año normal hubiésemos visto una reducción de las brechas entre colegios, por ejemplo, particulares pagados y colegios municipales. Sin embargo, con la pandemia presente en nuestro país va a ser imposible, dado que hay estudiantes que simplemente no pueden acceder a Internet y no pudieron tener clases el año pasado. Pues bien, los resultados simplemente tiraron por la borda esa teoría y demostraron que efectivamente se ha producido una reducción de las brechas. Y profundicemos en eso, que es súper relevante, las brechas, un desafío que tiene toda la educación chilena y que en esta herramienta de medición se van dando resultados. Aquí se acortan las brechas. ¿Obedece a este cambio en el enfoque de medir conocimientos a pasar a competencias? ¿Eso es algo que va a ir desarrollándose? Y finalmente también, si eso también se ve reflejado en aquel estudiante de colegio privado y colegio público que redujo la brecha, pero que finalmente también llega a la educación superior. ¿Se refleja eso también en el proceso que viene hacia adelante? Efectivamente, tú has dado uno de los factores que explican esa reducción, el hecho de incorporar preguntas, no todas, pero ya algunas, que midan más bien competencias, y el hecho adicional de que haya habido una reducción de los contenidos, sobre todo en las pruebas obligatorias, es lo que explica esta reducción en las brechas, que simplemente para contextualizar se da fundamentalmente en dos niveles. Primero, entre colegios particulares pagados y colegios públicos. Sí. Ahí se observa una disminución de la brecha en todas las pruebas, particularmente en comprensión lectora. Y en segundo nivel se observa esa reducción entre los colegios científico-humanistas y los colegios técnicos profesionales. En ambas comparaciones hay reducción de la brecha en todas las pruebas con un mayor énfasis en la comprensión lectora. Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa que evidentemente le estamos abriendo la posibilidad no solamente de postular a la educación superior, y en este caso a universidades, a un grupo de jóvenes que probablemente no podía hacerlo antes, sino que también van a tener la posibilidad real de acceder a estudiar una carrera universitaria. En definitiva, Nicolás, como nosotros lo decimos, estamos transformando de a poco a este sistema de acceso en un sistema mejor y más justo.
Ahora, eso es lo positivo y es bien destacable en ese sentido y también que se dio en un ambiente que era bastante adverso, con cambios también en los días, en la forma de hacerlo, en la pandemia, para qué decir, con los protocolos sanitarios, el nervio también de los estudiantes y tuvo un buen resultado. Ahora, hay cosas que mejorar, me imagino que se va analizando lo que ha sido esta PDT, pensando lo que va a ser la próxima medición. ¿Hay algún punto que esté siendo considerado para ir perfeccionando, mejorando, cambiando en algún minuto? Sí, yo te diría que, bueno, o sea, siempre evidentemente hay espacio para la mejora. Y por supuesto que la experiencia que hemos vivido ahora nos da luces respecto de en qué aspectos podemos ir mejorando. Pero déjame mencionarte dos cosas. Primero, esta es una prueba de transición y la definimos así porque queríamos emprender un camino que se inició este año con esta primera prueba, sigue para el siguiente proceso de admisión con otra prueba de transición y desemboca finalmente en una prueba distinta, una prueba obligatoria distinta para la admisión 2023. En ese sentido, estamos monitoreando lo que está ocurriendo con estas pruebas precisamente para poder hacer los ajustes sobre la marcha que hagan sentido. Y lo otro, Nicolás, que también es importante mencionar, es que esta aplicación diferida que hicimos en forma inédita, explicada fundamentalmente por la pandemia, también nos da luces. Nos permite ver que podemos aplicar la prueba en distintos tiempos a lo largo de un año, que es una aspiración muy sentida de parte de todas y mía también. Que eso es muy importante, ¿eh? Y que se aplica a nivel internacional en términos de estas herramientas de medición y siempre ha sido un tema que ha estado ahí presente. ¿Por qué hacerlo solamente una vez en el año? ¿Por qué no dar la posibilidad de hacerlo 2 o hasta 3 veces? Obviamente ahí hay ciertos límites. Efectivamente. Y una de las razones que explica por qué queremos ir hacia la posibilidad de rendir la prueba en más de una ocasión al año es que también le quita o le baja al menos el nivel de estrés que tienen los estudiantes que van a rendir esta prueba. En definitiva, se juegan mucho cuando la prueba se da en una sola ocasión en el año, puesto que si les va mal, tienen que esperar todo un año para poder volver a darla. Avanzar en esa línea, a la luz de esta experiencia de aplicación diferida, es algo que vemos cada vez con más realismo. Hablemos un poquito del proceso de postulación, subsecretario, ya con los resultados en la mano. También otro titular, podríamos decir, en periodismo, es que aumentaron los puntajes nacionales. Por supuesto, felicitar a aquellos quienes obtuvieron eso y que finalmente, claro, es bien positivo por todo un año y más de un año de todas maneras de estudio. Las fechas y por sobre todo también otro tema. Hay algo que me comentaban durante la tarde que es también una novedad. Aquellos estudiantes que tuvieron un puntaje bajo igualmente van a tener posibilidades para poder postular a la educación superior. Así es, Nicolás, y eso nos llena también de alegría y de orgullo, ¿por qué no decirlo? En este objetivo buscado de hacer de un sistema más justo, más inclusivo, donde la equidad en el acceso sea algo presente permanentemente. Lo que es la novedad de este año es que hasta el año pasado, para hacerlo muy en simple, si un joven no promediaba a lo menos 450 puntos entre las pruebas obligatorias, esto es lenguaje el año pasado y matemática, no podía postular centralizadamente, no podía participar del proceso que se inició el día de hoy. Lo que nosotros hemos hecho a partir de este año es que, junto con los jóvenes que tienen 450 puntos o más, hemos permitido que los jóvenes que pertenecen al 10% mejor de su generación de colegio, independientemente de que hayan obtenido 450 puntos, puedan también postular. Las cifras que manejamos son que 4.670 jóvenes que pertenecen al 10% mejor de sus colegios y que no obtuvieron los 450 puntos están quedando habilitados para postular, lo cual evidentemente, como decía antes, nos llena de alegría. Respecto a los plazos que se vienen, hoy se abrió el proceso de postulación y va a permanecer abierto, Nicolás, hasta el próximo día lunes, hasta la 1 de la tarde. Los jóvenes deben postular a través del sitio acceso.mineduc.cl, deben poner sus preferencias, hasta 10 preferencias, y deben validar su postulación. Háganlo pronto, tienen plazo hasta el lunes, piensen bien, pero en definitiva no dejen de hacerlo porque si no lo hacen, evidentemente no van a perder la posibilidad de acceder a una universidad de las adscritas a este sistema. Subsecretario Vargas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga buena tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Nos vemos. Hacemos una pausa, ya seguimos con más de Noticias 24.